Bajo la... Juan José Pons. Buenos días, Juan José, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda el mundo? Buenos días, Clever. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio KCH. Un gusto Caché, poder estar con caché usted. nomás, caché, mira, léalo. Caché, Caché. directamente. Bueno, Ah, es que no, lo dirigí todo, bueno, lo deletreé todo. Caché, mi querido Clever, como mi buen amigo Clever Chica. bueno, Entonces, un Juan, saludo al panel, un saludo a los radioescuchas y encantado de poder conversar con ustedes. Una bien, primera yo, respuesta de cómo va el mundo de locos. Lo estamos viendo, un mundo trastornado. primero van las damas, dice la regla, ¿no? Mi compañera Joana Ramos comienza esta entrevista con el ingeniero Juan José Pons. Gracias, economista. Ingeniero, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Y justo lo que estábamos comentando antes de irnos a la pausa. Nuevamente los productores de banano amenazan con salir a las vías. Ya hay incluso algunas vías cerradas justamente por lo que ellos dicen una falta de atención por parte del gobierno. La vía Machala, El Guabo, El Oro, Puerto Inca, acá en la provincia del Guayas, el ingreso a El Triunfo, en San Juan, en Los Ríos también van a salir a dejar sus productos y los bananeros van a paralizar sus actividades en las fincas. ¿Qué le dice el gobierno a esta nueva manifestación? Bueno, primero una precisión. ¿Qué le dice el gobierno? Es una respuesta que la tiene que dar el ministro de Agricultura Pero usted y es el el Ministerio consejero de de Comercio gobierno en Exterior. ese tema. Yo soy consejero, pero yo no soy funcionario del gobierno. Yo soy consejero ad honorem y como tal emito mi opinión, mi criterio, pero le corresponde a los funcionarios del gobierno, el señor ministro de Agricultura y el señor ministro de Comercio Exterior, dar una respuesta a lo que usted acaba de plantear. Sin embargo, sí me permito dar mi opinión, que es coherente y consistente con lo que se le ha trasladado al gobierno nacional. Primero, debo manifestar mi solidaridad con los pequeños productores, mi solidaridad con los trabajadores de esos pequeños productores que están afectados por una crisis que no se genera en este gobierno ni en ningún gobierno. Una crisis brutal que se genera por la invasión de Putin a Rusia, que liquidó un mercado del 25% de nuestras exportaciones. Es decir, un mercado de 2 millones de cajas se ha visto reducido a apenas máximo 1.200.000 cajas por semana, porque las navieras no están viajando a Rusia, con excepción de 2 navieras, Maersk, perdón, no Maersk, MSC y Baltic Shipping. Todas las demás navieras, Hamburg Sud, Hapag-Lloyd, Maersk, cancelaron sus servicios a Rusia y por supuesto el mercado de Ucrania está liquidado porque no hay dónde descargar, no hay cómo operar en Ucrania por las condiciones que todos tenemos. Esto ha generado una crisis terrible para todos aquellos pequeños y medianos productores, para todos aquellos productores, pequeños, medianos y grandes, que vendían en ese mercado. Si usted se pone a ver, una cantidad de más o menos 1 millón de cajas significan 25.000 hectáreas que están afectadas directamente. 25.000 hectáreas que significan 25.000 trabajadores y más o menos 3.000 a 4.500 pequeños productores. Entonces, esta crisis gravísima no tiene visos de solución inmediata y no tiene visos de una solución que se le pueda dar de ningún tipo de manejo. Entonces, aquí es donde viene un problema tremendo en que el accionar beligerante, el cerrar carreteras, el crear este caos, lo único que hace es complicar aún más la situación del otro 80% de la producción que sí se puede exportar, que sí se puede vender, y Ingeniero, complica todo el programa del sector bananero. Ingeniero, y concuerdo con usted que este tipo de acciones realmente y ver cómo se desperdicia la fruta indigna. Pero del otro lado, por ejemplo, los productores bananeros ya semanas atrás habían propuesto al gobierno crear un fondo en el que se reserve al menos 5 centavos por cada caja de banano que se vende para luego comprar ese banano que se queda aquí en el país. Eso se le había propuesto al gobierno, pero no se atendió de esa forma. Entonces, ¿qué podría hacer el gobierno para ayudar
al productor, al pequeño productor que está enfrentando este problema ahora? No hay nada que impida, no hay nada que impida a que este fondo sea creado por los propios productores y sus exportadores asociados. No hay nada que impida que como iniciativa privada los productores se unan, formen un fideicomiso y a través de ese fideicomiso retengan centavos por caja que luego sirva para invertir en el campo de aquellos pequeños productores que se les está quedando la fruta, sea comprando el racimo, sea tumbando parte de la plantación para dejarla para poder cosechar más adelante cuando se recupere la situación en el mercado ruso o en el mercado mundial. Esto ya también es un tema en que la iniciativa privada se tiene que unir. Hay asociaciones de pequeños productores que están exportando, porque tampoco nada impide a estos pequeños productores, a estas asociaciones, que se unan, produzcan y exporten. La ley es absolutamente abierta y libre. De hecho, le puedo nombrar muchas asociaciones que exportan a Soguabo, en la provincia del Oro, San Miguel de Brasil, en Balao. Son asociaciones de pequeños productores que exportan el banano de mejor calidad con todas las certificaciones y que lo exportan a Europa. Asociaciones que exportan banano orgánico, que no están teniendo problemas con su exportación. Entonces, también aquí viene un tema que toda la energía que se acopia para cerrar carreteras, si toda esa energía se orienta a formar una asociación de exportadores, obtener certificaciones y salir al mercado a vender la fruta, entonces vamos a tener un resultado mucho más constructivo. Una parte importante es también que se respete el precio oficial de la caja de banano, que es un tema que permanentemente están denunciando los productores por parte de algunos exportadores. No todos, porque no todos no incumplen esto. Estamos conversando aquí en Caché Noticias y Opinión con el ingeniero Juan José Pons, representante del sector bananero y consejero de gobierno en este tema. Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos Acoto le saluda. Y quiero empezar haciéndole una pregunta que quizás es muy liviana. No es de análisis político ni más, pero es una pregunta que los ciudadanos se hacen todos los días. Y sobre todo cuando ven este tipo de actos de parte de los productores de banano, de cerrar las carreteras con la fruta. Fruta que es alimento, alimento que nos hace falta. Ingeniero Pons, ¿realmente no hay otra alternativa que botar esa fruta a las carreteras, que botarlas a las calles? ¿No se puede encontrar de parte de los productores bananeros alguna otra alternativa en vez de desperdiciarla de esta forma? Porque ver las fotografías realmente indigna, genera desazón. ¿Qué se puede hacer? Usted hablaba, claro, vertir esos esfuerzos que hoy se concentran en cerrar carreteras, en buscar posibles soluciones, pero en el día a día, todo este excedente puede ir a algún otro lado, a alguien que le sirva, que le sea útil. Señor Zacoto, que tiene toda la razón, pero permítame un segundo para responder al último comentario de su compañera de panel, cuando ella habló de la queja del pago del precio oficial. En efecto, hay una ley de banano que tiene que cumplirse y se tiene que pagar el precio oficial a aquellos productores que tienen contratos con sus exportadoras para vender la fruta y cuyo precio mínimo es el precio mínimo de sustentación. La ley del banano tiene un debido proceso. Entonces, primero, el productor tiene que estar inscrito en el Ministerio de Agricultura. El productor debe haber firmado un contrato con una exportadora que a su vez también está inscrita en el Ministerio de Agricultura. Ese contrato se registra en el Ministerio de Agricultura y ese contrato y su vigencia tiene una administración que es la unidad de banano. Si hubiera un incumplimiento del contrato, el productor tiene que poner una denuncia en la unidad de banano. Y la unidad de banano administrativamente hace que se cumpla con la ley y con el contrato. Lo que la ley no puede hacer y no hace es que obliga a un productor a que tiene que firmar con una exportadora en particular. No, el productor puede escoger
entre cualquiera de las 200 exportadoras que hay. Así como tampoco obliga a una exportadora que tiene que firmar con un productor en particular, sino que la exportadora puede escoger entre los 8.000 productores que hay, de acuerdo a la calidad, al volumen, etc. Entonces, sí, usted tiene razón, se tiene que pagar el precio oficial, para lo cual tiene que haber un contrato que tiene que estar en la unidad de banano, y si no se paga el precio oficial, tiene que haber una denuncia. Ese es el debido proceso. Ahora, volvamos a su pregunta, señor Sacot. Usted tiene también toda la razón, pero fíjese usted, en el Ecuador existen por lo menos 3 cámaras de maduración instaladas que fue una inversión, una donación, sin ninguna programación como las tantas que se hicieron durante el gobierno del señor Correa y la administración del ministro Ponce en el Ministerio de Agricultura. Existe una cámara de maduración donada a la Asociación de Productores de los Ríos que está en Quevedo. Existe otra donada a las asociaciones que están en Naranjal, que está en Naranjal. Y existe otra donada a las asociaciones que está en Oro. Tremendas instalaciones para madurar que no se han utilizado, entregadas a los productores. Entonces, los productores podrían, y todavía hoy podrían, dependiendo en qué estado están esas cámaras de maduración, utilizarlas para que toda esa fruta que se está botando vaya a estas cámaras de maduración, se madura y se venda en el mercado local maduro. El Ecuador exporta el 98% de su producción, solo consume el 2%. Y además, con banano maduro, esas asociaciones podrían firmar convenios con los planes de nutrición infantil del gobierno y con los planes de nutrición que tienen las prefecturas provinciales. Entonces, volvemos al tema de utilizar toda esa energía en destruir en vez de construir, cuando en un momento determinado se les dio todas las herramientas. Ahí está una alternativa, me parece interesantísimo. En detalle, ¿dónde están estas cámaras de maduración y bajo las competencias de quién está? Para la competencia de las asociaciones de productores. Hay están abandonadas. Hay una en Naranjal y hay una en el Oro. No sé exactamente el lugar, pero está en manos de las asociaciones de productores que las tomaron. ¿Y no se están utilizando? Están botadas. No puede ser esto. O sea, no nos podemos dar ese lujo. Pero en este país no nos podemos dar ese lujo. Ustedes son buenos periodistas, hagan la investigación y se van a dar cuenta, y son tremendas instalaciones. Lo haremos, hay que revisar algo ahí porque está una alternativa. Joana, ¿tiene una pregunta? Sí, consejero, tengo una consulta porque sí, siempre se ha dicho, ¿no?, que el banano que se queda aquí se puede utilizar en los planes de nutrición, pero ¿qué tan ágil es justamente firmar estos contratos? Usted seguramente debe conocer, ¿no?, que algunas asociaciones han pedido al Ministerio de Inclusión Económica y Social, por ejemplo, ser parte, o incluso al Ministerio de Educación para darle este alimento a los más pequeños. Pero ¿qué tan ágil es este proceso para firmar los acuerdos y que el gobierno le compre a estas asociaciones pequeñas el banano? Las maduradoras fueron entregadas a los productores en el año 2012. Estamos en el 2022. O sea, ¿de qué agilidad estamos hablando? Las maduradoras fueron entregadas operando el 2012 a las asociaciones de productores. Y en todo ese tiempo no se ha hecho nada. Solamente nos acordamos cuando hay estas crisis. Cuando se debió, hay que prevenir lo previsible. Siempre en un producto que es un commodity hay excesos, hay oferta y hay demanda. Y esa maduradora es una herramienta para poder vender los excedentes, venderlos al sector privado, supermercados, tiendas, distribución, o venderlas también a los planes de nutrición del Ministerio de Bienestar Social, del Programa Nacional de Nutrición o del Ministerio de Educación para la colación escolar. Es decir, aquí el problema del tiempo no está en juego. Estamos hablando de hace 10 años. Están esas maduradoras construidas. Es decir, alternativas hay, queda clarísimo. 7 de la mañana con 24 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el ingeniero Juan José Pons, representante del sector bananero y consejero de gobierno. Ahora sí, un tema importantísimo, usted ha identificado como uno de los orígenes de este problema a la crisis entre Rusia y Ucrania.
El gobierno de Guillermo Lasso está consciente de aquello y ha dicho que va a mover esfuerzos para acelerar la posibilidad de un acuerdo comercial con China. ¿Esa podría ser una de las salidas a esta crisis, ingeniero? Exactamente. Las salidas a mediano y largo plazo son abrir más mercados, pero eso sí toma tiempo, porque un tratado de libre comercio con China no es un tratado que se puede hacer a la ligera, ni es un tratado que se hace de la noche a la mañana, es un tratado que acaba de empezar su proceso hace 15 días. Pero puede estar listo este año, porque esas son las expectativas del gobierno. Sí, pero este año es hasta diciembre, estamos hablando de ahorita. Por eso digo a mediano y largo plazo. Nosotros acabamos de tener un recorrido, una delegación del clúster bananero con las asociaciones de Colombia, AFAMA, Augura, con las asociaciones de Guatemala, con las asociaciones de los productores africanos y países europeos, a donde hemos pasado una semana trabajando juntos en Bruselas y en Berlín, justamente en la búsqueda de liberar mercados, de que haya más mercados, de que las restricciones se reduzcan. Pero estos son procesos que toman mucho tiempo, porque además la fruta que se vende a Rusia tiene un protocolo fitosanitario que no es aceptado por los europeos. Por ejemplo, para Rusia usted puede utilizar un insecticida que se llama clorpirifos, que no lo puede usar para Europa y para la Unión, para Europa y para Estados Unidos, por ejemplo. Entonces ese banano no puede ir allá. Y ese banano está sembrado con ese insecticida. Y está sembrado desde hace 6 meses. Entonces, todo esto son procesos de mercado que toman mucho tiempo. Con otro tema, no hay espacio naviero. Todas las navieras están saturadas y con todos los conflictos que significa el cierre de Shanghái por el COVID, se quedan atrapadas las navieras en Shanghái. Shanghái es uno de los puertos más grandes del mundo, que mueve millones de contenedores. Todos los problemas con Rusia y con la guerra con Ucrania bloquea contenedores en Rusia, en Ucrania y en todo ese sector. Las navieras que no van rompen su circuito logístico. Entonces, no es tan sencillo como decir, pongamos la fruta en otros mercados. Eso es una tarea que toma tiempo, que es complicada. Hemos trabajado intensamente con la Unión Europea, con parlamentarios europeos, con delegados de las cadenas de supermercados en Europa, hablando de la necesidad de que ellos también paguen un precio digno por el banano, porque hay toda una campaña además que tiene que ver con el Tratado de Comercio con la Unión Europea, de que hay que cumplir cláusulas laborales y sociales y ambientales, y nosotros le decimos a ellos, las estamos cumpliendo, se está pagando a los empleados un salario digno, se está cumpliendo con las cláusulas ambientales, se está cumpliendo con las cláusulas de inocuidad, pero ustedes no pagan pues el precio que se requiere para poder cumplir esas restricciones. Entonces, venimos en una campaña a donde nos hemos sumado toda la producción bananera del mundo, menos la de Asia, africanos, latinoamericanos, europeos, incluidos los de Canarias, Martinica, Guadalupe, Madeira. Todos juntos hemos hablado frente a la Unión Europea y frente a las cadenas de supermercados. Pero esto es un proceso constante, permanente, de debate, de lucha, de abrir mercados. 7 de la mañana, 28 minutos, en Ecuador continental. Dialogando con el ingeniero Juan José Pons, aquí en Caché Noticias y Opinión. Juan José, a ver, esto del banano es un negocio. Nadie lo puede desconocer. Y el negocio estuvo bueno en estos últimos 3 años, 4 años. Ha venido de menos a más. Y bueno, y cuando hay negocios, uno se juega la lotería, a perder o a ganar, o a empatar. Y ha tocado perder. Sin embargo, ¿no crees tú, Juan José, que el gobierno, en la búsqueda de sostener la actividad, porque como tú sabes y conoce a todo el mundo acá, que el sector bananero es un gran generador de empleo y eso hay que ponerle mucha atención. ¿No crees que el gobierno a través del Ministerio de Finanzas, el Servicio de Rentas Internas, podría alargar los plazos para pagar sus obligaciones tributarias
por parte de los bananeros, por ejemplo. Eso es yo digo, una salida, una boya que se le da al sector. Y por otro lado, de alguna forma, pues seguir coadyuvando en la búsqueda de nuevos mercados, que tú lo has dicho claramente, esto no se da de la noche a la mañana, es correcto esto. Es muy complejo el tema del sector bananero. Además, los bananeros nunca han sido unidos, también tenemos que decirlo, nunca han sido unidos. Entonces, es un problema que está ahí latente desde el punto de vista económico y social. Y obviamente recae en la gestión del gobierno, que tiene que también, repito, coadyuvar a fin de atenuar estos problemas. Pero yo quisiera aprovechar la oportunidad, estamos aquí conversando, Juan José, el tema, y te voy a hacer esta pregunta porque fuiste congresista y hombre de público, el tema Jorge Glass. El tema Jorge Glass, acá en la mesa de trabajo hemos coincidido que la Corte Constitucional fue la que modificó, por así decirlo, un trámite habeas corpus. Antes era territorial, ahora es general en el país. Cualquiera puede pedir una habeas corpus en cualquier parte del país, y eso es lo que ha sucedido. Y por otro lado, también la Corte Nacional de Justicia. Nosotros decimos, ¿y qué tiene que hacer aquí el Ejecutivo? El presidente de la República, si esto es un tema eminentemente judicial. Lo mucho que puede hacer es lo que ha hecho a través del SNAI, pedir, y tiene 30 días para apelar, pero hasta ahí. ¿Qué otro paso puede dar el gobierno nacional, Juan José? Gracias, Clever. Permíteme empezar en orden de tus observaciones y tus comentarios, que son muy valiosos e importantes. Primero, sobre tu observación de que el sector bananero no ha estado unido. En efecto, tradicionalmente el sector bananero no ha estado unido. Hoy, la gran parte, la mayoría del sector bananero está unido en una organización que se llama el Clúster Bananero del Ecuador. El Clúster Bananero del Ecuador representa del 65 al 70% de la producción bananera del Ecuador, agrupada en Agroban, agrupada en la Cámara de Agricultura, agrupada en AEBE y agrupada en Acorbanec, que son grupos de productores que son parte del clúster bananero. Así también representa al 96% de la exportación bananera del Ecuador, agrupada en AEBE y Acorbanec. Entonces, y al 80% de la exportación de plátano del Ecuador, agrupada en Asoexpa. Entonces, ahí hay un grupo intergremial, que yo soy el encargado de coordinarlo, que representa a más de las 2/3 partes de la producción de musáceas y exportación de musáceas en el Ecuador. Entonces tenemos una posición unida. En efecto, hay un sector, un 30% de la producción que tiene su propia agenda, que tiene su propia posición. Y respetamos esa posición, no la compartimos, porque las posiciones se tienen que ajustar a las realidades de hoy, del comercio mundial y de la tecnología que se requiere para poder producir, exportar y que los mercados lo compren. Primer punto. Segundo punto, en el tema que tiene que ver con las medidas que tiene que tomar el gobierno, yo tengo entendido que el gobierno deberá revisar en esta semana un plan de acción que lo tiene el señor ministro de Agricultura y que propone una serie de medidas al gobierno para tratar de morigerar esta crisis y paliar esta crisis. No puedo dar detalles del plan porque esta es una vocería que la tiene que llevar a cabo el señor ministro de Agricultura y que primero tiene que conversarla dentro del gobierno. Tercero, al referente al caso Glass que tú me acabas de mencionar. Primero, debo observar que cualquier opinión que doy es personal. Mi rol de consejero presidencial es sobre temas bananeros. Los voceros del gobierno en los temas políticos son el ministro de gobierno y el consejero político del gobierno y el secretario de comunicación del gobierno. Es evidente, ya mi opinión personal, es evidente que la manipulación de la función judicial a través de todo el entramado que se creó durante los 10 años
de la época correísta, crea las condiciones para este tipo de acciones de la función judicial que se convierten, como decía anoche un jurista en el programa, me parece que el señor Vera, se convierte en una figura de fraude procesal, a donde se crea todo un operativo en la parroquia, en el cantón Manglar Alto, calculando la hora en que entra el juez que le corresponde para poder tomar la decisión, planteando un habeas corpus en función de que no se sabía dónde estaba el reo, cuando todo el mundo sabe dónde está el reo. Entonces, y que luego, en una forma inmediata, se emite un amparo de habeas corpus que es de inmediata ejecución. Entonces, realmente tenemos que ver que hay un orden establecido en la Constitución del Ecuador, que es la función judicial, la función ejecutiva, la función legislativa y las funciones de control. Y esto está todo en el ámbito de la función judicial y en la función del Consejo de la Judicatura, que tiene que analizar la validez o no de este procedimiento. Entonces, el tema está ahí. Ahora, hay una apelación, esperemos que esa apelación se resuelva lo más pronto posible y que la justicia actúe como debe de actuar. Bueno, así están las cosas, 7:35. Esperemos que la situación bananera mejore, Juan José, para bienestar de la economía ecuatoriana. Recordemos que la exportación bananera, como se dice, ha aguantado la parada en la economía, ha sostenido la economía por años. Después el petróleo es el banano. Ahora el año pasado, indudablemente el camarón superó al banano, pero el banano siempre ha sido protagonista como un rubro de exportación y como concepto de ingresos para la economía ecuatoriana. Un abrazo. Además, perdón, una precisión justamente porque aquí ingeniero, justamente porque aquí nos escuchan muchos productores también en la provincia de Los Ríos. Nos acaban de decir que hace un año entregaron la propuesta al ministro de Agricultura para que se entregue a FENAVE las maduradoras, porque estas están en comodato a varias asociaciones que básicamente la tienen los exportadores, pero todavía no tienen una respuesta por parte del Ministerio de Agricultura para manejar estas maduradoras. Dos precisiones, por favor. Ninguna asociación está en manos de exportadores. Las asociaciones son de productores. Y las asociaciones que tienen esas maduradoras son de productores. Segundo, el señor ministro tendrá que responder a esa aseveración de FENAVE. Pero hay un hecho real. Además, FENAVE no es una federación legalmente constituida. FENAVE es una federación respetable, de hecho, de varias asociaciones que no tiene personería jurídica. Entonces, las cosas se tienen que hacer y don Clever Chica, que es un experto economista y en administración pública, sabe que todo se tiene que hacer con personerías jurídicas reconocidas, funcionando y válidas. Entonces, y eso tiene que responder el señor ministro de Agricultura. Pero que está en las maduradoras, lo está confirmando. Ahí están las maduradoras. Perfecto. Como siempre en el país, mucha informalidad, mi querido Juan José. Un abrazo para usted, Juan José, que le vaya muy bien y esperemos que esperemos nuevos vientos. Nuevos vientos. Los necesitamos. Abrazo. Que así sea. Chao. 7 de la mañana con 38 minutos.